Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en la profunda sabiduría que Dios nos ofrece hoy, os invito a que os suscribáis a este canal y activéis las notificaciones para no perderos ninguno de nuestros videos llenos de la palabra de Dios. Vuestra presencia aquí es un testimonio de vuestro deseo de acercaros más al Señor, y estamos agradecidos por ello. Hoy nos adentraremos en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 20, un tesoro de sabiduría divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas y acercarnos más a nuestro Padre Celestial. En un mundo donde la confusión y la incertidumbre parecen reinar, donde las noticias nos bombardean con conflictos, crisis económicas y desafíos morales, es fácil sentirse abrumado y perdido. Muchos de vosotros, especialmente aquellos que habéis recorrido un largo camino en esta vida, podéis sentir el peso de las preocupaciones sobre vuestros hombros. Quizás os preguntáis cómo navegar en estos tiempos turbulentos, cómo encontrar paz en medio del caos, o cómo ser un faro de luz para vuestras familias y comunidades. Es en estos momentos cuando la palabra de Dios se vuelve más preciosa que nunca, ofreciéndonos un ancla en la tormenta y una brújula para nuestro camino. Proverbios 20 es como un cofre lleno de joyas de sabiduría, cada versículo una gema que brilla con verdad divina. Comenzamos con el versículo 1, que nos dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Este versículo nos habla directamente sobre la importancia de la sobriedad y el autocontrol en nuestras vidas. En un mundo donde el alcohol se presenta a menudo como una solución para el estrés o una vía de escape, Dios nos recuerda que la verdadera sabiduría radica en mantenernos sobrios y vigilantes. Pensemos en la vida del rey Salomón, el autor de gran parte del libro de Proverbios. Aunque fue bendecido con una sabiduría incomparable, hacia el final de su vida permitió que la influencia de sus muchas esposas extranjeras lo desviara del camino de Dios. Esto nos muestra que incluso el más sabio puede caer si no mantiene la guardia. El alcohol, como cualquier otra sustancia que nubla nuestro juicio, puede llevarnos a tomar decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. En nuestra sociedad actual, donde el consumo de alcohol es a menudo glorificado y normalizado, este versículo nos desafía a nadar contra la corriente. Nos invita a buscar nuestra alegría y consuelo en Dios, no en sustancias que pueden alterar nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Cuántas familias han sido desgarradas por el abuso del alcohol? ¿Cuántas carreras prometedoras se han visto truncadas? ¿Cuántos accidentes trágicos podrían haberse evitado si se hubiera prestado atención a esta sabiduría antigua? Para aquellos de vosotros que lucháis con la tentación del alcohol o conocéis a alguien que lo hace, este versículo es un recordatorio de que Dios ofrece una mejor manera. En Él encontramos la fuerza para resistir, la paz que buscamos y la alegría que ninguna bebida puede proporcionar. Como nos recuerda Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Avanzando al versículo 2 de Proverbios 20, leemos: como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Este proverbio nos habla de la autoridad y las consecuencias de desafiarla imprudentemente. En la época de Salomón, el rey era la máxima autoridad terrenal, y su ira podía significar la muerte. Aunque hoy vivimos en sistemas de gobierno diferentes, el principio sigue siendo válido. Debemos respetar la autoridad establecida. Este versículo nos recuerda la historia del rey Saúl y David. Aunque David fue ungido por Dios para ser el futuro rey, respetó la autoridad de Saúl, incluso cuando éste lo perseguía injustamente. David tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero se negó a levantar su mano contra el ungido del Señor. Esta actitud de respeto y sumisión a la autoridad, incluso en circunstancias difíciles, agradó a Dios y finalmente llevó a David al trono. En nuestros días, podemos aplicar este principio en diversos ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, respetando a nuestros superiores. En la sociedad,
obedeciendo las leyes, en la iglesia, honrando a nuestros líderes espirituales. Sin embargo, es crucial recordar que nuestra máxima lealtad siempre debe ser a Dios. Como dijeron Pedro y los apóstoles en Hechos 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 3 nos ofrece otra pepita de sabiduría. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. En un mundo donde los conflictos parecen estar a la orden del día, donde las redes sociales a menudo se convierten en campos de batalla de opiniones, este versículo nos desafía a buscar la paz y evitar las disputas innecesarias. Pensemos en la vida de Abraham, el padre de la fe. Cuando surgió un conflicto entre sus pastores y los de su sobrino Lot, Abraham tomó la iniciativa de resolver la situación pacíficamente. En lugar de insistir en sus derechos o entrar en una disputa, ofreció a Lot la primera elección de la tierra. Esta actitud de humildad y búsqueda de paz no solo resolvió el conflicto inmediato, sino que también demostró la fe de Abraham en la provisión de Dios. En nuestras vidas cotidianas, ¿cuántas veces nos encontramos atrapados en discusiones que no llevan a ninguna parte? ¿Cuánta energía y paz mental perdemos en conflictos que podrían evitarse? Este proverbio nos invita a ser pacificadores, a buscar la unidad en lugar de la división. Como nos recuerda Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto no significa que debamos evitar defender la verdad o permanecer en silencio ante la injusticia. Más bien, nos desafía a abordar los conflictos con sabiduría, buscando soluciones que honren a Dios y respeten a los demás. En un mundo cada vez más polarizado, los seguidores de Cristo estamos llamados a ser puentes de reconciliación, a mostrar un camino diferente basado en el amor y la comprensión mutua. El versículo 4 nos presenta una advertencia contra la pereza. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Este proverbio utiliza una metáfora agrícola para enseñarnos una lección vital sobre la importancia de la diligencia y la previsión en nuestras vidas. En la antigua Israel, como en muchas sociedades agrícolas, el tiempo de arar y sembrar era crucial para asegurar una buena cosecha. Un agricultor que se negara a trabajar durante la temporada de siembra debido al frío o la incomodidad, se encontraría sin nada que cosechar cuando llegara el momento de la siega. Esta enseñanza resuena profundamente en nuestras vidas hoy. En un mundo que a menudo busca gratificación instantánea y soluciones rápidas, Dios nos recuerda la importancia de la planificación, la perseverancia y el trabajo duro. Pensemos en José, el hijo de Jacob, cuya diligencia y previsión no solo lo elevaron de la prisión al palacio, sino que también salvaron a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó incansablemente para almacenar grano, preparándose para los 7 años de escasez que sabía que vendrían. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras vidas? Puede que no estemos almacenando grano, pero este principio se aplica a muchas áreas. En lo financiero, nos anima a ser previsores, a ahorrar e invertir sabiamente para el futuro, en lugar de gastar imprudentemente todo lo que ganamos. En nuestra vida espiritual, nos recuerda la importancia de nutrir constantemente nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. No podemos esperar tener una fe fuerte en tiempos de crisis si no la hemos cultivado en tiempos de paz. En nuestras relaciones, nos insta a invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer nuestros vínculos con la familia y los amigos, sabiendo que estas conexiones serán nuestro apoyo en tiempos difíciles. En nuestra salud, nos anima a cuidar nuestro cuerpo y mente de manera proactiva, no esperando a que surja una crisis para tomar acción. El mensaje es claro: la vida requiere esfuerzo constante y planificación. No podemos esperar cosechar donde no hemos sembrado, como nos recuerda Pablo en Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Avanzando al versículo 5, encontramos una hermosa metáfora. Como aguas profundas,
es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Este proverbio nos habla de la profundidad del corazón humano y de la sabiduría necesaria para comprenderlo. El corazón humano, con sus motivaciones, deseos y pensamientos más íntimos, es comparado aquí con aguas profundas. Al igual que las profundidades del océano ocultan tesoros y misterios, nuestros corazones albergan verdades que no siempre son evidentes en la superficie. Este versículo nos recuerda que entender verdaderamente a una persona, o incluso a nosotros mismos, requiere discernimiento y sabiduría. Pensemos en el profeta Samuel cuando fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel. Cuando vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, Samuel pensó que seguramente era el elegido de Dios. Pero Dios le recordó: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, versículo 7. Esta verdad nos desafía en varios niveles. Primero, nos invita a ser cautelosos al juzgar a otros, basándonos solo en las apariencias o en comportamientos superficiales. Las personas son complejas y sus acciones a menudo son el resultado de luchas internas, heridas pasadas o circunstancias que desconocemos. Segundo, nos anima a buscar la sabiduría de Dios para entendernos a nosotros mismos. A veces, nuestras propias motivaciones y deseos más profundos pueden ser un misterio para nosotros. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para iluminar las profundidades de nuestro corazón. Tercero, nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones con los demás. Si reconocemos que cada persona es tan compleja y profunda como nosotros mismos, estaremos más inclinados a escuchar, comprender y mostrar gracia. Cuarto, subraya el valor de la comunidad y el consejo sabio. A veces, necesitamos la perspectiva de otros creyentes maduros para entender lo que está sucediendo en nuestro corazón o en el de quienes nos rodean. En un mundo que a menudo se contenta con lo superficial, con juicios rápidos y soluciones simplistas, este proverbio nos desafía a buscar una comprensión más profunda. Nos recuerda que cada persona que encontramos es un individuo complejo, creado a imagen de Dios, con una historia única y un valor inconmensurable. Queridos hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre estos primeros versículos de Proverbios 20, os invito a hacer una pausa y considerar: ¿cómo estáis aplicando esta sabiduría en vuestra vida diaria? ¿Estáis buscando la sobriedad y el autocontrol que Dios valora? ¿Estáis respetando la autoridad mientras mantenéis vuestra lealtad primordial a Dios? ¿Sois pacificadores en vuestras relaciones y comunidades? ¿Estáis siendo diligentes en vuestra vida espiritual y práctica? ¿Estáis buscando entender los corazones de quienes os rodean con la sabiduría que viene de Dios? Os animo a que toméis un momento para reflexionar sobre estas preguntas y compartáis vuestros pensamientos en los comentarios. Vuestras experiencias y testimonios pueden ser una fuente de aliento y aprendizaje para otros en nuestra comunidad. Recordad, amados, que este viaje de crecimiento espiritual es continuo. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y permitir que su sabiduría transforme nuestras vidas. No os desaniméis si encontráis áreas donde necesitáis crecer. En su lugar, agradeced a Dios por su gracia y su paciencia mientras nos moldea a la imagen de su Hijo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, continuemos nuestro viaje a través de la sabiduría divina, contenida en Proverbios 20. Vuestra atención y dedicación a la palabra de Dios es un testimonio de vuestro deseo de crecer en fe y entendimiento. Que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos mientras seguimos desentrañando estas verdades eternas. El versículo 6 nos presenta un desafío intrigante. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este proverbio nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y la integridad en un mundo donde la apariencia a menudo parece triunfar sobre la sustancia. Es fácil proclamar nuestra propia bondad, ¿verdad? En esta era de redes sociales, donde nuestras vidas están constantemente en exhibición,
La tentación de presentar una versión idealizada de nosotros mismos es más fuerte que nunca. Publicamos nuestros mejores momentos, nuestros logros, nuestras buenas acciones. Pero este proverbio nos desafía a mirar más allá de la fachada y buscar la verdadera integridad. Pensemos en la vida de Job. Aquí tenemos a un hombre que fue descrito por Dios mismo como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, cuando Job fue sometido a pruebas extremas, sus amigos cuestionaron su integridad. A pesar de las acusaciones y el sufrimiento, Job se mantuvo fiel a su convicción de su propia rectitud ante Dios. No se trataba de jactancia, sino de una profunda conciencia de su relación con el Señor. Este proverbio nos desafía en varios niveles. Primero, nos invita a la autorreflexión honesta. ¿Somos realmente tan buenos como nos gusta pensar que somos? ¿Nuestras acciones privadas coinciden con nuestra imagen pública? Segundo, nos advierte contra el juicio apresurado de otros. Si es difícil encontrar a una persona verdaderamente íntegra, ¿no deberíamos ser más cautelosos al juzgar a nuestros hermanos y hermanas? Tercero, nos recuerda que la verdadera bondad e integridad son raras y valiosas. Cuando encontramos a alguien que demuestra una autenticidad genuina, deberíamos apreciarlo y aprender de su ejemplo. Cuarto, nos señala nuestra necesidad de la gracia de Dios. Si la verdadera integridad es tan escasa, ¿no deberíamos depender más de la justicia de Cristo que de nuestra propia bondad? En un mundo que valora la imagen y la autopromoción, este proverbio nos llama a una vida de autenticidad y humildad. Nos recuerda las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Avancemos al versículo 7 que dice: Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí encontramos una hermosa promesa y un poderoso recordatorio de la importancia de vivir una vida íntegra, no solo por nosotros mismos, sino por el impacto que tiene en las generaciones futuras. Este proverbio nos habla del legado que dejamos. La integridad, esa coherencia entre lo que creemos, decimos y hacemos, no solo nos beneficia a nosotros, sino que también bendice a nuestros hijos y a quienes vienen después de nosotros. Pensemos en la vida de Abraham, cuya fe e integridad no solo lo bendijeron a él, sino que se convirtieron en una bendición para todas las naciones a través de su descendencia. Para aquellos de vosotros que sois padres o abuelos, este versículo es tanto un estímulo como un desafío. Vuestras decisiones diarias, vuestra forma de tratar a los demás, vuestra fidelidad a Dios, todo esto está creando un legado que vivirá más allá de vosotros. Vuestros hijos y nietos están observando, aprendiendo y siendo moldeados por vuestro ejemplo. Pero incluso si no tenéis hijos biológicos, este principio sigue siendo relevante. Todos tenemos una esfera de influencia. Quizás son los jóvenes en nuestra iglesia, nuestros colegas en el trabajo o los vecinos en nuestra comunidad. Nuestra integridad tiene el poder de impactar positivamente a quienes nos rodean y a las generaciones futuras. Este versículo también nos recuerda que las consecuencias de nuestras acciones a menudo se extienden más allá de nosotros mismos. Así como la integridad bendice a las generaciones futuras, la falta de ella puede tener repercusiones negativas. Pensemos en el rey David. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, su momento de debilidad con Betsabé tuvo consecuencias que afectaron a su familia y a su reino durante generaciones. El versículo 8 nos presenta una imagen del rey ideal, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Este proverbio nos habla del poder de la autoridad justa y del discernimiento en el liderazgo. En el contexto de la antigua Israel, el rey no solo era un gobernante político, sino también un juez supremo. Se esperaba que el rey administrara justicia, protegiera a los débiles y mantuviera el orden en la sociedad. La imagen de un rey que, con su mirar disipa todo mal, nos habla de un líder cuya presencia misma es suficiente para disuadir la maldad y promover la justicia. Aunque pocos de nosotros ocuparemos un trono literal, todos tenemos áreas de autoridad y responsabilidad en nuestras vidas. Puede ser en nuestros hogares como padres,
en nuestros lugares de trabajo como supervisores, en nuestras iglesias como líderes o ancianos, o en nuestras comunidades como ciudadanos activos. Este proverbio nos desafía a ejercer esa autoridad con justicia, discernimiento y sabiduría. Pensemos en el rey Salomón, conocido por su sabiduría sin igual. Cuando dos mujeres vinieron a él disputando la maternidad de un bebé, su discernimiento penetrante reveló la verdad y administró justicia. Su sabiduría no solo resolvió ese caso particular, sino que estableció un estándar de justicia que hizo que todo Israel temiera y respetara al rey. Este versículo también nos recuerda nuestra responsabilidad de orar por aquellos en autoridad sobre nosotros, como nos instruye Pablo en 1 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El versículo 9 nos presenta una pregunta retórica profunda. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esta pregunta nos lleva al corazón de nuestra condición humana y nuestra necesidad de la gracia divina. Este proverbio es un recordatorio humillante de nuestra incapacidad para alcanzar la perfección moral por nuestros propios esfuerzos. Nos hace eco de las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pensemos en el profeta Isaías, un hombre de Dios, quien al tener una visión de la santidad del Señor exclamó, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6, versículo 5. Este reconocimiento de nuestra propia impureza no es para llevarnos a la desesperación, sino para dirigirnos hacia la gracia de Dios. Nos recuerda nuestra necesidad constante de la obra redentora de Cristo y la santificación continua del Espíritu Santo. En un mundo que a menudo promueve la autosuficiencia y la autojustificación, este proverbio nos llama a la humildad y a la dependencia de Dios. Nos invita a vivir en un estado de arrepentimiento continuo y gratitud por la misericordia de Dios. Al mismo tiempo, este versículo no debe paralizarnos o llevarnos a la inacción. Aunque no podemos alcanzar la perfección por nosotros mismos, estamos llamados a seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Es un recordatorio de que nuestra santificación es un proceso continuo, una colaboración entre la gracia de Dios y nuestros esfuerzos obedientes. El versículo 10 nos presenta una advertencia contra la deshonestidad en los negocios. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Este proverbio aborda directamente la integridad en nuestras transacciones comerciales y por extensión en todas nuestras interacciones. En la antigua Israel, las pesas y medidas eran fundamentales para el comercio justo. Un comerciante deshonesto podría usar pesas falsas o medidas alteradas para engañar a sus clientes, obteniendo una ganancia injusta. Dios declara que tales prácticas no son solo incorrectas, sino una abominación, una palabra fuerte que indica algo detestable a los ojos de Dios. Este principio va mucho más allá de las antiguas prácticas comerciales. En nuestro mundo moderno, podemos aplicarlo a cualquier forma de deshonestidad en los negocios: facturas infladas, publicidad engañosa, evasión fiscal, incumplimiento de contratos, explotación de empleados. Y la lista continúa. Pensemos en la vida de Zaqueo, el recaudador de impuestos que se encontró con Jesús. Reconociendo la injusticia de sus prácticas pasadas, declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19, versículo 8. La respuesta de Zaqueo demuestra que el verdadero arrepentimiento conduce a la restitución y a un cambio radical en nuestras prácticas comerciales. Este proverbio nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Somos completamente honestos en nuestras transacciones financieras? ¿Tratamos a nuestros empleados, clientes y proveedores con justicia y respeto?
¿Estamos dispuestos a sacrificar ganancias potenciales para mantener nuestra integridad? ¿Nuestras prácticas comerciales reflejan nuestra fe en Cristo? En un mundo donde la astucia en los negocios a menudo se celebra, este proverbio nos recuerda que Dios valora la honestidad y la integridad por encima de las ganancias financieras. Nos desafía a ser luz en el mundo de los negocios, demostrando que es posible tener éxito sin comprometer nuestros valores cristianos. El versículo 11 nos ofrece una observación perspicaz sobre el carácter. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Este proverbio nos recuerda que nuestras acciones, incluso desde una edad temprana, revelan quiénes somos realmente. Este versículo tiene implicaciones importantes tanto para los jóvenes como para los adultos. Para los jóvenes, es un recordatorio de que sus acciones importan, que están formando su carácter y reputación desde temprana edad. Para los adultos, especialmente padres y mentores, es un llamado a prestar atención a las acciones de los jóvenes, a guiarlos y moldearlos con sabiduría y amor. Pensemos en el joven David. Mucho antes de enfrentarse a Goliat o de convertirse en rey, David demostró su carácter en los campos cuidando las ovejas de su padre. Su valentía al enfrentarse a leones y osos, su fidelidad en una tarea aparentemente insignificante, reveló el corazón de un futuro rey. Este proverbio nos desafía en varios niveles. Primero, nos recuerda la importancia de la formación del carácter desde temprana edad. Los hábitos y valores que inculcamos en nuestros hijos tendrán un impacto duradero en sus vidas. Segundo, nos advierte contra juzgar a las personas únicamente por su edad o experiencia. La sabiduría y la integridad pueden manifestarse incluso en los jóvenes. Tercero, nos anima a ser coherentes en nuestras acciones, sabiendo que éstas revelan nuestro verdadero carácter más que nuestras palabras. Cuarto, nos desafía a ser ejemplos vivos para la próxima generación, sabiendo que están observando y aprendiendo de nuestras acciones. En un mundo que a menudo subestima a los jóvenes o los expone a influencias negativas, este proverbio nos llama a valorar y nutrir el potencial de cada joven, reconociendo que son capaces de grandes cosas cuando son guiados por la sabiduría divina. Queridos hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre estos versículos de Proverbios 20, os invito a considerar cómo estáis viviendo una vida de integridad que bendiga a las generaciones futuras. ¿Estáis ejerciendo vuestra autoridad e influencia de una manera que honre a Dios? ¿Reconocéis vuestra necesidad continua de la gracia de Dios en vuestra lucha contra el pecado? ¿Vuestras prácticas comerciales y personales reflejan la honestidad y justicia que Dios valora? ¿Estáis prestando atención y nutriendo el carácter de los jóvenes en vuestra vida? Os animo a tomar un momento para reflexionar sobre estas preguntas. Compartid vuestros pensamientos y experiencias en los comentarios. Vuestras perspectivas pueden ser una fuente de aliento y aprendizaje para otros en nuestra comunidad. Recordad, amados, que el camino de la sabiduría es un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para crecer en entendimiento y para alinear nuestras vidas más estrechamente con la voluntad de Dios. No os desaniméis si encontráis áreas donde necesitáis mejorar. En su lugar, agradeced a Dios por su gracia y su paciencia mientras nos transforma a la imagen de su Hijo. El versículo 6 nos presenta una realidad desafiante. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este proverbio nos confronta con la tendencia humana a la autojustificación y nos invita a una honesta introspección. En nuestra sociedad actual, donde las redes sociales nos permiten presentar una versión cuidadosamente curada de nosotros mismos, este versículo resuena con una verdad incómoda. Es fácil proclamar nuestra bondad, nuestros logros, nuestra rectitud. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar la verdad sobre quiénes somos realmente ante los ojos de Dios? Pensemos en el rey David, un hombre según el corazón de Dios. A pesar de sus grandes logros y su profunda devoción, David también cayó en pecado grave. Sin embargo, lo que lo distinguió fue su disposición a enfrentar la verdad sobre sí mismo cuando fue confrontado por el profeta Natán.
En lugar de justificarse o negar su pecado, David se arrepintió sinceramente, como vemos en el Salmo 51. Este proverbio nos desafía a cultivar una honestidad radical con nosotros mismos y con Dios. Nos invita a reconocer que, como dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta verdad no debe llevarnos a la desesperación, sino a una dependencia más profunda de la gracia de Dios y a un compromiso renovado con la integridad en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo podemos cultivar esta honestidad y autenticidad en nuestra vida diaria? Primero, debemos buscar regularmente la presencia de Dios en oración, pidiéndole que ilumine las áreas de nuestra vida que necesitan su toque sanador y transformador. Segundo, debemos someternos a la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que sea viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, como nos recuerda Hebreos 4, versículo 12, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Tercero, debemos rodearnos de hermanos y hermanas en la fe que nos amen lo suficiente como para hablarnos la verdad en amor, incluso cuando sea difícil de escuchar. El versículo 7 nos ofrece un contraste hermoso. El justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Aquí vemos la promesa de que una vida de integridad no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a las generaciones futuras. La integridad, esa coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos, es un tesoro invaluable en un mundo donde la hipocresía y la duplicidad son comunes. Pensemos en Job, de quien Dios mismo testificó diciendo, «No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Job 1, versículo 8. La integridad de Job no solo lo sostuvo durante sus pruebas más difíciles, sino que también dejó un legado duradero. Aunque sus hijos habían muerto, el testimonio de su vida de integridad sigue inspirando a millones de creyentes hasta el día de hoy. Este proverbio nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Los padres y madres entre vosotros, ¿habéis considerado cómo vuestra integridad está moldeando el carácter de vuestros hijos? Aquellos en posiciones de liderazgo, ¿sois conscientes de cómo vuestra coherencia o falta de ella está influyendo en quienes os siguen? La promesa de bendición para los hijos del justo no es una garantía automática, sino un recordatorio de que nuestro ejemplo de vida tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Nuestra integridad abre el camino para que otros sigan a Cristo. Avanzando al versículo 8, encontramos una imagen poderosa de discernimiento y juicio. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar, disipa todo mal. Este versículo nos habla de la responsabilidad y el poder del liderazgo justo. En la antigua Israel, el rey no solo era el líder político, sino también el juez supremo de la nación. Su deber era discernir entre el bien y el mal, proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Este versículo nos recuerda que un líder sabio y justo tiene el poder de disipar el mal simplemente con su presencia y su mirada penetrante. Pensemos en el rey Salomón, cuya sabiduría en el juicio se hizo legendaria. Recordemos el famoso caso de las dos mujeres que se disputaban un bebé. Con una simple orden, Salomón fue capaz de discernir la verdad y hacer justicia. Su sabiduría no solo resolvió ese caso particular, sino que estableció un estándar de justicia que hizo que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primera de Reyes 3, versículo 28. Aunque no todos somos reyes o jueces en el sentido literal, este proverbio tiene aplicaciones importantes para nuestras vidas. Para aquellos en posiciones de autoridad, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia o en la comunidad, este versículo es un llamado a ejercer el liderazgo con sabiduría, discernimiento y justicia. Vuestra integridad y vuestro juicio justo pueden crear un ambiente donde el mal no prospere. Para todos nosotros, es un recordatorio de que estamos llamados a ser sal y luz en nuestro mundo.
Mateo 5, versículos 13 al 16. Nuestra presencia, viviendo en integridad y sabiduría, puede tener un efecto purificador en nuestro entorno. También nos recuerda que un día enfrentaremos el juicio perfecto de Dios. Como nos dice Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El versículo 9 nos presenta una pregunta retórica profunda. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esta pregunta nos lleva al corazón del Evangelio, recordándonos nuestra necesidad constante de la gracia y la misericordia de Dios. En un mundo que a menudo promueve la autosuficiencia y la perfección personal, este proverbio nos recuerda humildemente nuestra condición humana caída. Por más que nos esforcemos, por más buenos que intentemos ser, ninguno de nosotros puede declararse completamente libre de pecado por sus propios medios. Pensemos en el profeta Isaías, un hombre de Dios, quien al tener una visión de la santidad de Dios exclamó, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6, versículo 5. Cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes nos volvemos de nuestra propia necesidad de su gracia purificadora. Este versículo no debe llevarnos a la desesperación, sino a una dependencia más profunda de la obra redentora de Cristo. Como nos recuerda, 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta de este proverbio nos invita a cultivar una actitud de humildad, reconociendo nuestra continua necesidad de la gracia de Dios. Practicar el autoexamen regular y el arrepentimiento, no desde un lugar de condenación, sino desde el deseo de crecer en santidad. Apreciar más profundamente el sacrificio de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Extender gracia y compasión a otros, reconociendo que todos luchamos con el pecado y necesitamos el perdón y la restauración de Dios. El versículo 10 nos advierte, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Este proverbio aborda directamente la integridad en los negocios y en todas nuestras transacciones. En la antigüedad, los comerciantes a menudo usaban piedras de diferentes pesos para medir las mercancías. Un comerciante deshonesto podría usar un peso más pesado al comprar y uno más ligero al vender, engañando así a sus clientes. Dios declara que tales prácticas son una abominación, una palabra fuerte que indica su profundo desagrado. Este principio va mucho más allá de las antiguas prácticas comerciales. En nuestro mundo moderno, podemos aplicarlo a cualquier forma de deshonestidad o manipulación en nuestras transacciones e interacciones. Pensemos en algunas aplicaciones contemporáneas. En el trabajo, ¿somos honestos en nuestros informes de gastos, en nuestro uso del tiempo de la empresa, en la calidad de nuestro trabajo, en nuestras finanzas personales? ¿Somos transparentes y honestos en nuestras declaraciones de impuestos, en nuestros tratos financieros, en nuestras relaciones? ¿Usamos doble medida al juzgar nuestras propias acciones frente a las de los demás? En nuestro ministerio o servicio en la iglesia, ¿somos consistentes en nuestro compromiso y esfuerzo? ¿O cambiamos nuestros estándares según nos convenga? La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 nos muestra cuán seriamente ve Dios la deshonestidad, especialmente entre su pueblo. Esta pareja vendió una propiedad y pretendió dar todo el dinero a la iglesia, mientras secretamente retenían una parte. Su engaño les costó la vida, sirviendo como una advertencia poderosa sobre la importancia de la integridad ante Dios y los demás. Este proverbio nos desafía a vivir con total integridad en todos los aspectos de nuestra vida. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en un mundo a menudo caracterizado por la deshonestidad y el engaño. Nuestra integridad no solo honra a Dios, sino que también sirve como un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Queridos hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre estos versículos de Proverbios 20, os invito a examinar vuestros corazones,
¿Dónde podríais estar usando pesas falsas en vuestra vida? ¿En qué áreas necesitáis pedir la gracia de Dios para crecer en integridad y honestidad? Recordad, no estamos solos en este viaje. El mismo Dios que nos llama a la integridad es el que nos capacita para vivirla. Como nos promete Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Os animo a que toméis un momento para orar, pidiendo a Dios que os revele cualquier área de vuestra vida que necesite su toque transformador. Compartid en los comentarios cómo estos versículos han hablado a vuestro corazón y cómo planeáis aplicar esta sabiduría en vuestra vida diaria. Antes de continuar con nuestra exploración de Proverbios 20, os recuerdo la importancia de suscribirse a este canal y compartir este video con aquellos que creéis que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Juntos, podemos crecer en sabiduría y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, continuemos nuestro viaje por las profundas aguas de sabiduría que encontramos en Proverbios 20. Que estas palabras sigan nutriendo vuestro espíritu y transformando vuestra vida diaria. El versículo 11 nos presenta una observación perspicaz. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Este proverbio nos recuerda que el carácter de una persona se revela a través de sus acciones, independientemente de su edad. En nuestra sociedad, a menudo subestimamos a los jóvenes pensando que la sabiduría y la integridad solo vienen con la edad. Sin embargo, la Biblia nos ofrece ejemplos poderosos de jóvenes que demostraron una fe y un carácter extraordinarios. Pensemos en el joven David, quien enfrentó a Goliat con valentía y fe cuando los guerreros adultos temblaban de miedo, o en Daniel y sus amigos, quienes se mantuvieron fieles a Dios en la corte de Babilonia, resistiendo la presión de conformarse a las prácticas paganas. Este versículo nos desafía en varios niveles. Para los padres y educadores, es un recordatorio de la importancia de cultivar el carácter y la integridad en los niños y jóvenes desde temprana edad. Como nos dice Proverbios 22, versículo 6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Para los jóvenes entre nosotros es un llamado a no subestimar el impacto que pueden tener a través de una vida de integridad y fe. Como le dijo Pablo a Timoteo, «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Primera de Timoteo 4, versículo 12. Para todos nosotros es un recordatorio de que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. La gente a nuestro alrededor, jóvenes y mayores, está observando cómo vivimos. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo con nuestra conducta diaria? Avanzando al versículo 12, encontramos una bella declaración sobre nuestros sentidos. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Este proverbio nos invita a reflexionar sobre el don de nuestros sentidos y la responsabilidad que conllevan. Dios, en su infinita sabiduría y poder creativo, nos ha dotado con la capacidad de percibir el mundo que nos rodea. Nuestros ojos nos permiten maravillarnos ante la belleza de su creación, desde un atardecer espectacular hasta la sonrisa de un ser querido. Nuestros oídos nos permiten escuchar su palabra, la música que eleva nuestro espíritu y las voces de aquellos que amamos. Pero con estos dones viene una gran responsabilidad. Jesús a menudo decía, «El que tiene oídos para oír, oiga». Marcos 4, versículo 9. Recordándonos que no basta con tener la capacidad física de oír, debemos escuchar activamente y responder a la verdad de Dios. Del mismo modo, nuestros ojos no solo deben ver, sino discernir. Como nos advierte Jesús en Mateo 6, versículo 22 y 23, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas». Este proverbio nos invita a agradecer a Dios por el don de nuestros sentidos y usarlos para su gloria. Ser conscientes de lo que permitimos que entre en nuestras mentes a través de nuestros ojos y oídos.
Estamos llenando nuestros sentidos con cosas que honran a Dios y edifican nuestro espíritu. Desarrollar un discernimiento espiritual, aprendiendo a ver y oír más allá de lo superficial, para comprender las verdades espirituales y las necesidades de quienes nos rodean. Usar nuestros sentidos para ser más compasivos y atentos con los demás, viendo sus luchas y escuchando sus corazones. El versículo 13 nos ofrece un consejo práctico. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Este proverbio no condena el descanso necesario, sino que advierte contra la pereza y la falta de diligencia. El sueño, en este contexto, se refiere a la indolencia, a la tendencia a evitar el trabajo y la responsabilidad. La Biblia valora el trabajo diligente y ve la pereza como un peligro espiritual y práctico. Pensemos en José, quien trabajó fielmente incluso como esclavo y prisionero, y cómo Dios honró su diligencia, elevándolo a una posición de gran responsabilidad. Este proverbio tiene aplicaciones importantes para nuestra vida. En lo profesional, nos recuerda la importancia de la ética laboral, de dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, como si lo hiciéramos para el Señor. Colosenses 3, versículo 23. En lo espiritual, nos advierte contra la complacencia y nos anima a velar y orar. Marcos 14, versículo 38. A ser diligentes en nuestra vida de fe. En nuestras relaciones, nos desafía a ser proactivos en el cuidado y cultivo de nuestros vínculos con familiares y amigos. En nuestro crecimiento personal, nos impulsa a seguir aprendiendo, creciendo y desarrollando los dones que Dios nos ha dado. La promesa de saciarse de pan no es solo literal, sino que habla de la satisfacción y plenitud que vienen de una vida vivida con propósito y diligencia. Avanzando al versículo 14, encontramos una observación sobre la naturaleza humana en los negocios. El que compra dice malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Este proverbio revela una táctica común en las negociaciones: menospreciar el valor de algo para obtener un mejor trato. Aunque este versículo describe una práctica común, no la aprueba. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a un estándar más alto de integridad en todas nuestras transacciones. La honestidad y la justicia deben caracterizar nuestras negociaciones, ya sea que estemos comprando o vendiendo. Este proverbio nos invita a reflexionar. ¿Somos honestos en nuestras transacciones comerciales o caemos en la tentación de manipular para obtener ventaja? ¿Valoramos justamente el trabajo y los productos de otros, o buscamos constantemente sacar ventaja a expensas de alguien más? ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras interacciones comerciales y financieras? El versículo 15 nos presenta una comparación poderosa. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Este proverbio resalta el valor incomparable de la sabiduría y el habla prudente. En un mundo que a menudo valora las posesiones materiales por encima de todo, este versículo nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en la sabiduría y en la capacidad de hablar con prudencia. Pensemos en Salomón, quien, cuando Dios le ofreció concederle lo que pidiera, eligió la sabiduría por encima de las riquezas o el poder. Los labios prudentes, capaces de ofrecer consejo sabio, consuelo oportuno y verdad hablada con amor, son verdaderamente una joya preciosa. Como nos recuerda Proverbios 16, versículo 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Este proverbio nos desafía a valorar y buscar la sabiduría espiritual por encima de las ganancias materiales. Cultivar el arte del habla prudente, aprendiendo cuándo hablar, qué decir y cómo decirlo. Reconocer y apreciar a aquellos en nuestra vida que nos ofrecen palabras de sabiduría y prudencia. Usar nuestras palabras para edificar, animar y guiar a otros hacia la verdad de Dios. El versículo 16 nos advierte: quítale su ropa al que salió fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Este proverbio trata sobre la precaución en los asuntos financieros, especialmente cuando se trata de garantizar deudas ajenas. En la cultura antigua, salir fiador por alguien era un acto de gran riesgo,
ya que si la persona no pagaba su deuda, el fiador era responsable. Este proverbio aconseja tener mucho cuidado al asumir tal responsabilidad, especialmente por extraños o personas poco conocidas. Aunque este consejo puede parecer duro, refleja una sabiduría práctica que busca protegernos de decisiones financieras imprudentes que podrían poner en peligro nuestro bienestar y el de nuestra familia. No se trata de negar la ayuda a quienes la necesitan, sino de ser sabios en cómo ofrecemos esa ayuda. Este proverbio nos invita a reflexionar. A. ¿Somos prudentes en nuestras decisiones financieras, especialmente cuando involucran a otros? ¿Cómo podemos equilibrar el deseo de ayudar a los demás con la necesidad de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado? ¿Estamos dispuestos a buscar consejo sabio antes de tomar decisiones financieras importantes? El versículo 17 nos ofrece una metáfora poderosa. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Este proverbio habla de las consecuencias a largo plazo de las ganancias deshonestas. El pan de mentira puede referirse a cualquier beneficio obtenido a través del engaño, la deshonestidad o medios injustos. Al principio puede parecer dulce y satisfactorio, pero con el tiempo, las consecuencias de nuestras acciones deshonestas nos alcanzarán, dejándonos con un sabor amargo en la boca. Pensemos en la historia de Acán en el libro de Josué. Desobedeció a Dios tomando algunos de los despojos de Jericó para sí mismo. Por un breve momento, pudo haber disfrutado de su ganancia ilícita, pero pronto su desobediencia trajo juicio sobre él y problemas para todo Israel. Este proverbio nos recuerda que la integridad es más importante que las ganancias a corto plazo. Las consecuencias del pecado pueden no ser inmediatas, pero son inevitables. La satisfacción duradera solo viene de vivir en obediencia a Dios y con integridad. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al concluir nuestra exploración de Proverbios 20, os invito a reflexionar profundamente sobre estas verdades eternas. ¿Cómo podéis aplicar esta sabiduría en vuestra vida diaria? ¿Qué áreas de vuestra vida necesitan ser alineadas más plenamente con estos principios divinos? Recordad, la sabiduría de Dios no es simplemente para nuestro conocimiento, sino para nuestra transformación. Como nos dice Santiago 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Os animo a compartir en los comentarios cómo estos versículos han impactado vuestra vida y qué pasos concretos planeáis tomar para vivir más plenamente según esta sabiduría divina. Vuestros testimonios pueden ser una fuente de inspiración y aliento para otros en nuestra comunidad de fe. Antes de concluir, permitidme recordaros una vez más la importancia de suscribiros a este canal y compartir este video con aquellos que creéis que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Juntos, podemos difundir la sabiduría de Dios y ser un faro de luz en un mundo que tanto necesita su verdad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que esta sabiduría divina guíe vuestros pasos, ilumine vuestras decisiones y transforme vuestros corazones para la gloria de Dios. Amén.